Sin azúcar y pocos ingredientes, la mejor ensalada de mango. Hola, mi gente querida de Qué Rico Recetas. Para llevar a cabo esta sabrosa ensalada vamos a comenzar con el mango, que es una de mis frutas favoritas por su dulzura natural y su textura jugosa. El mango no solo nos aporta un sabor increíble, sino que también es fuente de vitamina A, vitamina C, antioxidantes y fibra. Escogemos un mango maduro, pero firme, que no esté demasiado blando para que no se nos deshaga al cortarlo. Lo pelamos con cuidado, retiramos el hueso central y cortamos la pulpa en bastones medianos, ni muy grandes ni muy pequeños, así logramos que cada bocado tenga la cantidad perfecta de fruta sin que se pierda entre los otros ingredientes. Oye, antes de seguir con esta receta, quiero recordarte que en mi canal comparto muchísimas ideas como esta para que disfrutes de una alimentación rica y saludable. Si quieres descubrir más combinaciones deliciosas y tips para preparar ensaladas increíbles, te invito a que te suscribas. Solo haz clic en el botoncito rojo y activa la campanita. Así te llegará una notificación cada vez que suba algo nuevo. Te prometo que te van a encantar las recetas. Ahora vamos con el pimiento rojo, que le da color, dulzura y un toque crocante a nuestra ensalada. Usaremos solo la mitad, la lavamos bien, le retiramos las semillas y las venas blancas del interior, y luego lo picamos en tiras delgadas o en cubitos pequeños, como prefieras. El pimiento rojo está cargado de vitamina C, incluso más que algunas frutas cítricas, y también contiene betacarotenos, que nuestro cuerpo convierte en vitamina A, ideal para la vista y para fortalecer nuestro sistema inmune. Luego seguimos con el pepino, que es otro protagonista de esta receta. El pepino es súper refrescante, tiene un altísimo contenido de agua, por lo que ayuda a mantenernos hidratados, además de ser bajo en calorías y muy bueno para la piel. Lo lavamos muy bien, lo partimos por la mitad y retiramos la cáscara y las semillas si son muy grandes o si no te gustan. Luego lo cortamos en bastones pequeños. A mí me encanta que conserve un poco su textura crujiente porque le da ese contraste delicioso con el mango. Si te preguntas qué ingredientes necesitas para esta receta, no te preocupes, los he dejado todos bien detallados en la descripción del video. Ahí encontrarás también las cantidades exactas para que no se te escape nada. Es muy fácil de seguir. El siguiente ingrediente es el cilantro fresco, que va a aportar un aroma delicioso y un sabor muy característico. Usaremos más o menos medio manojo, lo lavamos muy bien para quitar cualquier resto de tierra, lo escurrimos y luego lo picamos finamente. En una ensaladera o recipiente de nuestra preferencia combinamos todos los ingredientes, por lo tanto, agregamos el mango, el pepino, el pimiento rojo y el cilantro. Para finalizar como aderezo agregamos el jugo de un limón, 3 cucharadas de aceite de oliva extra virgen, una pizca de sal y una pizca de pimienta negra molida. Con una cuchara grande o una espátula mezclaremos suavemente, asegurándonos de que el sabor del aderezo se incorpore por completo en cada uno de los ingredientes. Y listo, mi gente hermosa. Así de fácil tenemos una ensalada deliciosa, saludable, muy colorida y llena de texturas que se complementan a la perfección. Esta ensalada es perfecta para acompañar una porción de arroz integral, una pechuga de pollo a la plancha, un filete de pescado o unas tortillas integrales. Sin azúcar. Ensalada de mango fácil y saludable. Hola, mi gente hermosa de Qué Rico Recetas. Qué emoción volver a encontrarnos por aquí. Para llevar a cabo esta sabrosa ensalada vamos a comenzar por el pepino, que es uno de los ingredientes más frescos que podemos tener en la cocina. Es hidratante, ligero, bajo en calorías y riquísimo en agua y fibra. Yo estoy usando un pepino mediano, y lo primero que hacemos es lavarlo muy bien. Luego, si lo prefieres, puedes pelarlo completamente o dejarle parte de la cáscara para conservar más fibra. Lo cortamos por la mitad a lo largo y con una cucharita, le quitamos las semillas del centro, sobre todo si es un pepino muy maduro.
Luego lo picamos en medias lunas delgadas o en cuadritos pequeños, como más te guste. Seguimos con el mango. No solo le da ese toque dulcecito a la ensalada, sino que también está cargado de vitamina C, betacarotenos y antioxidantes buenísimos para la piel y para reforzar el sistema inmunológico. Vamos a elegir un mango maduro pero firme, que esté dulce pero que todavía conserve su forma al cortarlo. Lo pelamos con cuidado, lo cortamos a los lados del hueso central y luego lo picamos en cuadritos de tamaño similar al pepino. Ahora vamos con el aguacate, que es pura cremosidad natural. Este ingrediente es una joya en la cocina, no solo por su sabor suave y mantequilloso, sino porque está lleno de grasas saludables que ayudan a cuidar el corazón, nos dan energía y nos dejan satisfechos por más tiempo. Escoge un aguacate maduro pero firme, que no esté muy blando para que no se deshaga al mezclarlo. Lo cortamos por la mitad, retiramos la semilla con mucho cuidado, y con una cuchara lo sacamos de la cáscara. Luego lo picamos en cuadritos medianos y lo reservamos para el final, ya que lo vamos a mezclar con mucho cuidado para que conserve su forma. Antes de que se me olvide, déjame hacerte una invitación especial. En mi canal no solo comparto recetas como esta, también te doy tips para ahorrar tiempo en la cocina y preparar platos llenos de sabor. Si eso es lo que buscas, no pierdas la oportunidad de suscribirte. Es gratis, rápido y así no te perderás nada de lo que suba. Ahora es el turno del cilantro fresco. Vamos a usar aproximadamente un cuarto de manojo. Lo lavamos muy bien bajo el chorro de agua, lo escurrimos y lo picamos finamente. Cuando lo usamos fresco, le da vida a cualquier preparación. Ahora vamos con la cebolla de huevo roja, también conocida como cebolla morada. Vamos a usar solo media cebolla. La pelamos y la cortamos en julianas finas, lo más delgaditas que podamos. Si eres de los que sienten que la cebolla puede ser muy fuerte, un truquito que nunca falla es ponerla unos minuticos en agua con unas gotitas de limón o vinagre. Esto suaviza su sabor y la hace más ligera en la ensalada. En una ensaladera combinamos todos los ingredientes, por lo tanto, agregamos el pepino, el aguacate, el mango, la cebolla roja y el cilantro. Para finalizar como aderezo agregamos el jugo de 2 limones, una pizca de sal y una pizca de pimienta negra molida. Con una cuchara grande o una espátula mezclaremos suavemente, asegurándonos de que el sabor del aderezo se incorpore por completo en cada uno de los ingredientes. Y listo mi gente, miren esta belleza de ensalada. Esta delicia la puedes acompañar con unas tostadas de pan integral, unas galletas saladas, como guarnición para una pechuga de pollo a la plancha, o incluso como topping para unos tacos o una carne asada. Si te gustó esta receta, te invito a darle like, a suscribirte si aún no lo has hecho, y a compartir este video con tus amigos y tu familia, para que todos puedan disfrutar de esta ensalada tan rica. Cuéntame en los comentarios desde dónde me estás viendo, si te animaste a prepararla, o qué otros ingredientes te gustaría agregar. Nos vemos en un próximo video, aquí en tu canal Qué Rico Recetas, con más ideas fáciles, saludables y llenas de sabor.